Muy buenas, mi nombre es Juan Alberto Fuente Flores, estoy en el grupo séptimo B de la Ingeniería Mecatrónica. Para poder comenzar sobre este video vamos a diseñar y conocer los fundamentos principales que es el código G. El código G es como se dice, un código que utilizan las máquinas CNC para poder realizar los procesos o los maquinados correspondientes a una pieza o producto o bien que se requiere para poder facilitarnos a nosotros mismos ciertas actividades. Esos tipos de trabajo o maquinados son usualmente hechos en fresadoras o tornos. Actualmente existe una variedad de herramientas que son usadas, se podrían usarse entre sí, pero si de cierta manera cada herramienta tiene un trabajo específico y para cada máquina hay una herramienta. Aunque actualmente en los desarrollos de estos tipos de máquinas han sido más tecnológicas, ya que con un simple hecho de un código podemos hacer miles de maquinados. Sin embargo, el poder trabajar con una máquina a veces es muy complicado, ya que hay ciertas cosas que hay que conocer de antemano, características de la máquina, características de la pieza, del material que se va a ocupar, la velocidad, las herramientas mismas, eh, las condiciones óptimas que el proveedor nos indica para que nuestra herramienta tenga una durabilidad mucho más allá del estimado. Son muchas cosas, más sin embargo, el problema principal que muchas empresas de maquinado empezando son las mismas máquinas que tienen un costo muy grande. Es por esa razón que surgieron estas ideas de poder, ¿por qué no simplemente hacer un programa que nos ayude o nos facilite un poco más el poder realizar nuestras piezas y ver cómo serían los procesos? Es por esa razón que tenemos CNC Simulator Pro. A continuación les mostraré el código y el procesamiento final de 4 piezas. Estas piezas son a partir de placas de diferentes dimensiones, especialmente del material de aluminio. Las herramientas a utilizar son básicamente entre 2 o 3, en, hechas de material de acero. ¿Por qué? El aluminio, mediante una tabla o una escala del Brisell, nos indica que tiene un HB, 20 HB, disculpen, y mientras que el acero colado o al carbón tiene entre 175 o 180 HB en la misma escala. Sin embargo, también debemos de considerar que el material es muy blando, por lo cual puede devastar un poco más de lo que se estima, ya que una tabla nos indica que el avance recomendado en las piezas es de entre 0.40 milímetros a 0.75 milímetros. Pero más sin embargo, en esta pieza podemos utilizar un avance de 1 milímetro, pero no es recomendable salirse de los parámetros indicados, ya que tiene una investigación detrás. Pero para esta pieza es muy sencilla y no conlleva más que una sola herramienta y simplemente debe bastar. Ahora a continuación le mostraré el maquinado. En nuestro lado derecho tenemos lo que es el código. En este código lo más importante lo principal que debemos resaltar es que al momento de introducir nuestra pieza con nuestras medidas,
nos va a mandar como una leyenda de Adds Break Part. Nos vas a indicar primero con un número 1 que nos indica que es la primera pieza o es la pieza número 1. Después de ahí tenemos 10 y 10. Nos indica que es X y Y respectivamente. Con lo cual, dentro de la plancha donde se va a colocar nuestro material, nos indica el punto de origen o el punto en el cual la pieza se va a colocar. Posteriormente no tenemos el comando G92. G92 nos indica el punto en el cual es el origen que la máquina va a comenzar a realizar el proceso. Nuestro punto de origen para empezar a maquinar es en X0, Y0 con una altura en Z de 30. Todos es en milímetros. Simplemente haremos llamar una herramienta que es la número 26, que nos va a indicar una herramienta que simplemente va a realizar un desgaste. A continuación le mostraré el procesamiento del maquinado. Espero que se vea bien, ya que si nos acercamos más pareciera que estamos traspasando la imagen. En esta pieza el código realiza un aproximadamente de 5 desbastes y entre 1 o 2 contorneados. Proceder a acelerar un poco el video. Ok, como ya el maquinado terminó, podemos observar que es una pieza sencilla, eso simplemente es un cuadrado que surgió a partir de un devastamiento alrededor o contorneado. Esta pieza es fácil, sencilla, aunque a parecer primero tenemos que investigar o practicar de manera directa cómo es el posicionamiento de todos los puntos. Es sencilla para comenzar. En la figura 2 es un poco más laborioso en respecto a la figura resultante que va a terminar. ¿Qué nos indica? Bueno, va a tener un poco más de arcos y devastaciones. Sin embargo, ahora simplemente vamos a ver la figura para poder seguir explicando. Las dimensiones de esta figura, bueno, de esta placa, es de entre 160 milímetros de largo por 130 de milímetros de ancho con una altura de 15. Este código es más pequeño a comparación del primero, sin embargo tiene una dificultad un poco más grande debido a que utilizamos lo que son los arcos. Los arcos
o las circunferencias son un poco más laboriosas debido a que la estructura es que la instrucción anterior al comando G3 o G2 es el punto inicial en donde va a comenzar nuestra circunferencia. Al momento de que la máquina llegue a la instrucción G2 o G3, las coordenadas que tiene son son los puntos en el cual va a terminar la circunferencia o el arco. Usualmente tenemos otros parámetros dentro de este comando. Tenemos IJ, que es utilizada cuando no conocemos el arco. Respectivamente es X y Y. O podemos utilizar R, que nos indica simplemente que es el radio. Como tenemos aquí, tenemos X y R, que es el radio. Si no conociéramos el radio, simplemente ocuparíamos los otros comandos, que es J y Y. Un comando que debemos de considerar también es con G40. ¿Por qué? G40 nos indica que al momento de terminar el arco o la circunferencia, va a terminar en el punto en el cual comenzó. Y el G41 nos indica que al momento de terminar la circunferencia o el arco, en la siguiente instrucción que tenga, realizará como dirigirse, al terminar el arco, dirigirse hacia el punto en el cual está marcado G41. Es sencillo de explicar, pero el momento de poder realizarlo es simplemente posicionarse bien dentro de los ejes. Y como yo tuve tener un lápiz y una hoja para poder direccionarme, ya que es muy complejo a veces conocer el siguiente punto en nuestra mente. Recomendaciones: tener un lápiz, una pluma, un papel y dibujar la pieza con los ejes. Ya con la práctica podría ser un poco más sencillo y sin necesidad de utilizar, simplemente hacer cuentas. Ahora proseguiré haciendo la pieza número 3. La pieza 3 es una más sencilla que la anterior, ya que consta de cuatro semicircunferencias y 3 arcos de un radio un poco más grande. Las dimensiones de esta pieza son de 80 milímetros de largo por 80 milímetros de ancho, con una altura de 15 milímetros. Este simplemente es un contorneado, bueno, realizar la figura mediante la dirección de la herramienta número 28. A continuación mostraré el video, bueno, cómo se maquina para poder explicar un poco más. Ahí mandamos a llamar nuestra herramienta, hace un contorneado. Como podemos ver, en esta placa realizó la figura. Fue más bien como dibujar la figura con la herramienta. La dificultad es como la anterior, ya que en el momento en que entra la máquina realiza un corte recto para poder seguir así con un arco.
Para eso tenemos que conocer el punto inicial en donde va a comenzar nuestro arco y después utilizar el comando G2 o G3 dependiendo del sentido eh, este, con el cual va a terminar. De ahí, al momento en que termina el primer circunferencia, comienza a hacer el arco de una manera seguida. Y al volver a terminar el hacer ese arco, vuelve a hacer una semicircunferencia. Eso se repite 2 veces más para poder terminar en una semicircunferencia para llegar al punto de origen con el donde comenzó de manera recta. Esos tipos de trabajos donde tenemos que ver con un arco, una circunferencia, se complica, ya que a veces el estar posicionado en un punto en el cual no es el origen donde empieza nuestra pieza, puede hacernos posicionarnos mal en el espacio, ya que si nuestro punto de origen de la pieza está en 0 y el punto de origen de donde empieza a maquinar la pieza está en 20, debemos de partir desde 0 a 20 y si la pieza mide 100, entonces si nuestra pieza debe colocarse en el punto 20 en X e ir al punto 100, 120 en X para que la pieza corte de 0 a 100. Es una de las complicaciones que yo tuve al momento de realizar estos tipos de trabajo. Por eso tuve que orientarme bien y posicionarme bien mi pieza y el donde comienzo. Como verán, en las piezas siempre comienzo, no sea tanto en el punto de origen, sino comienzo después. ¿Por qué? Porque algunos comandos al momento de regresar o al momento de ir hacia abajo, en un sentido así de arriba abajo, lo manejan como negativo. Y si yo comienzo en la posición 0, tanto en mi punto de origen de la pieza y de la herramienta, no reconoce ese negativo, sino que solamente reconoce puro positivo. Y eso podría, y nos manda así como un error en la máquina y tenemos que resetear. Así que es cuestión de posicionarse correctamente. La cuarta pieza nos tiene como 2 arcos y una devastación y un contorneado. Esta pieza tiene unas dimensiones de 100 milímetros de ancho por 100 milímetros de largo con una altura de 30 milímetros. Corrección, de 20 milímetros. Esta figura tiene como una complejidad un poquito menor a las anteriores mostradas, especialmente en la 2 y en la 3, ya que esta figura es un poco más grande y el maquinado es un poco más sencillo. Lo primero que tenemos que hacer es contornear la figura mediante los arcos correspondientes. Una vez al realizar ese contorneado, procederemos en realizar los devastados que tienen los laterales. Por ejemplo, la figura a partir original son 4 piezas, corrección, un cuadrado que tiene 4 puntos. Digamos que en una esquina de nuestro cuadrado, cualquiera, de manera hacia el punto diagonal de la otra punta son las que llevarán nuestro arco. Tiene como un corte tipo romboidal. Entonces, en las 2 puntas que nos quedan
son las que se va a realizar un devastado triangular. Ahorita les explicaré un poquito más. Comenzaremos con correr el código. Aquí nuestra herramienta primero analiza cuál es el punto cero. Ok, ahora primero lo que hará es comenzar a hacer el contorneado. Ahí está el primer contorneado de la figura. A partir de ahí lo que va a hacer es realizar un devastado en los laterales. Proseguirá a realizar el devastado que de la siguiente línea. Ahora proseguirá a hacer los devastados laterales. Es donde yo les digo, las puntas, las otras puntas que no tocamos son las que se van a eliminar de forma triangular. Esos tipos de cortes son longitudinales. Para eso hay que posicionarlos en puntos diferentes. Ahora lo que proseguirá a hacer un contorneado para poder llegar a la pieza base, que es de 100%. Una consideración que debemos de tener al ser por ejemplo, un contorneado o un devastado, y si tenemos material por encima de donde realizamos el primer devaste, no sé si me expliqué bien. Por ejemplo, si nos posicionamos en la base de este punto y si tenemos un material que sobresalga como la figura, debemos de considerar que nuestro último comando lo que haga es que suba en el punto donde termine, que suba en ese mismo eje, en esos mismos puntos, pero con una Z un poco más elevada o positiva en este caso, pero con el comando G00. ¿Por qué? Porque cuando termina una pieza, lo que casi siempre pasa es que al momento en que termina, sube para posicionarse en un punto que la máquina da. Pero lo que ocurre es que ese mismo comando anterior sigue funcionando y puede ocurrir de que ya sea simplemente que roce la pieza, devaste en donde pasa. Por eso hay que considerar que el último comando preferentemente sea G00, aunque sea simplemente volver a escribir una línea. Para poder concluir en ese tipo de trabajo, sí se me complicó mucho en la hora de posicionarme dentro de la máquina. Sin embargo, es cuestión de practicar, es cuestión de conocer incluso cómo está los ejes dentro del software, ya que pueden variar. También es cuestión de conocer los comandos correspondientes a cada acción que debemos de considerar. A veces incluso ciertos comandos pueden funcionar consecutivamente sin necesidad de que tengan coordenadas específicas, simplemente es una acción con el cual se está realizando. Hay ciertos códigos en el cual ya no necesitas simplemente poner coordenadas. Si la primera línea empieza con G00 y en la siguiente comienza G01, tenemos nuestra coordenada. Pero si en la siguiente instrucción, en la siguiente instrucción tiene un comando diferente, pero con las mismas coordenadas, simplemente podemos poner la coordenada, el comando, y el comando, bueno, la máquina reconocerá que la última instrucción en el último código, en la última coordenada, será retomada en la siguiente instrucción si no tiene una coordenada específica. Las ventajas y desventajas de estos tipos de proyectos es que
no podemos asegurar que todo tu código sea correctamente bien estructurado al traspasarlo a una máquina CNC. Sin embargo, la ventaja es que el código puede partir, puedes tener un código y de ahí llevarlo a la máquina CNC y de ahí realizar modificaciones para que esté acorde a la máquina y acorde a las especificaciones de que la misma tiene. Otra ventaja es que cuando te equivocas puedes volver a borrar la línea del código, volver a reescribirlo y ver si realiza el proceso. Y ahí infinitamente. Es una ventaja que nos ayuda. Muchas gracias por escuchar.